Él lo vio con claridad mucho antes de que la medicina o la ciencia se atrevieran a preguntar. En una de sus psicografías más impactantes, Chico Xavier reveló lo que sucede con el alma inmediatamente después de la muerte, no como teoría ni como creencia, sino como quien estaba simplemente transcribiendo algo que vio, vivió y comprendió con el alma. Según él, la muerte no es un fin, sino una transición meticulosamente guiada, donde cada detalle importa. A diferencia de lo que muchos piensan, no hay oscuridad ni silencio absoluto. El espíritu, al desprenderse del cuerpo, despierta en un estado de lucidez creciente, y es en ese momento, el instante después del último suspiro, que todo comienza. Una realidad invisible se revela. El alma siente, oye, ve, pero lo que ella ve primero no es el cielo ni el infierno, es ella misma. Esa lectura fue mantenida en secreto por años, temida incluso por aquellos que estaban listos para creer. En ella, Chico describe el inicio de la travesía espiritual como una especie de espejo profundo, donde el alma es confrontada con lo que ella construyó a lo largo de la vida. No hay juicio externo, tampoco condenación. Lo que existe es la vibración del ser, que atrae la realidad compatible con su frecuencia. En ese plano sutil, semejante atrae a semejante. Espíritus elevados son naturalmente conducidos a esferas de paz y armonía, mientras que conciencias cargadas de odio, culpa o apego son atraídas a zonas más densas. Todo es una cuestión de sintonía vibracional. Y, en ese momento, entender esto es vital, porque no importa la religión. Lo que moldea el destino del alma es la esencia de lo que ella cultivó. Si usted está escuchando esto ahora, tal vez sienta que hay algo despertando dentro de usted, un recuerdo, una añoranza, como si su alma reconociera esas palabras como algo que ella siempre supo. Y es por eso que lo invito a continuar viendo, porque lo que está por venir no es solo una historia sobre el más allá, es un mapa espiritual que puede transformar la forma como usted vive aquí y ahora. Chico Xavier, con su humildad serena y amor incondicional, dedicó la vida a traducir para nosotros los paisajes de lo invisible. Y cada uno de esos paisajes comienza con un paso silencioso, dado en el momento en que el cuerpo se detiene, pero el espíritu despierta. Y cuando eso sucede, una fuerza invisible ya está al lado del alma, preparando el camino. Según sus comunicaciones mediúmnicas, especialmente a través del espíritu André Luis, hay una secuencia de etapas justo después de la muerte física. El primero es el desprendimiento del cuerpo, un proceso que puede durar minutos, horas o incluso días, dependiendo del grado de apego del alma a la materia. Espíritus más desapegados se liberan rápidamente. Ya los que aún están presos a las pasiones terrenales, vicios o rencores, pueden sentir una especie de torpor, como un sueño denso. Después del desprendimiento, muchos son acogidos por amigos espirituales. Otros, sin embargo, permanecen confusos, presos al ambiente terrestre, sin comprender que ya no pertenecen más a aquella dimensión. Es el llamado umbral, zona de transición donde la conciencia necesita reequilibrarse para seguir adelante. Chico siempre alertó: no se trata de castigo, sino de aprendizaje. El umbral no es un infierno eterno, sino un espejo vibracional, y en él el alma encuentra el reflejo de sí misma. Es en ese punto de la jornada que muchos espíritus descubren que no están solos. Entidades de luz, movidas por compasión, se aproximan con el objetivo de auxiliar. Pero la ayuda solo se vuelve posible cuando el alma demuestra arrepentimiento sincero, voluntad de transformarse, de evolucionar. Es como si el plano espiritual aguardase ese primer paso interno para, entonces, ofrecer la mano. Y a partir de ahí, comienza la verdadera jornada de regeneración, donde el espíritu aliviado del peso de la ilusión terrena pasa a vislumbrar nuevos horizontes de paz, sabiduría y amor. En muchas de sus psicografías fue revelado que ese proceso de acogida varía conforme el bagaje moral de cada ser. Espíritus que cultivaron bondad, incluso sin pertenecer a cualquier religión,
acostumbran a ser recibidos con serenidad por entidades luminosas. La sensación es de ligereza, como si el alma, en fin, se liberase de una carga antigua. Ya aquellos que vivieron de forma egoísta o cruel pueden sentir cierta resistencia al auxilio, pues su vibración aún está sintonizada con los dramas terrenales. Aún así, la espiritualidad nunca abandona a nadie. Hay siempre un plan de rescate en andamiento, incluso que el espíritu demore en percibirlo. Ningún alma está condenada al abandono. El tiempo en el plano espiritual no es el mismo de aquí. Él respeta el ritmo de la conciencia en despertar. Es común que, después de la primera acogida, el alma sea conducida a un local de tratamiento. André Luis describió esas colonias espirituales como ciudades sutiles, organizadas, con hospitales, escuelas y centros de estudio. Allí, el espíritu pasa por una especie de recuperación vibracional. Memorias dolorosas son tratadas, traumas son suavizados, y hay un reencuentro con la propia historia, esta vez con más lucidez. Es en esa etapa que muchos comprenden, por primera vez, el real impacto de sus actitudes en la tierra. Lo que parecía pequeño gana una nueva dimensión. Un gesto de amor olvidado, una palabra dura dicha en rabia, todo retorna como aprendizaje. En ese proceso, el espíritu comienza a prepararse para seguir su jornada evolutiva con más conciencia. En algunos mensajes fue dicho que esas colonias poseen una belleza indescriptible. Jardines que emiten luz propia, aguas cristalinas que curan, música que eleva el alma. Todo allí vibra en sintonía con el amor. El tiempo no existe como lo conocemos. Los pensamientos moldean el ambiente, y la intención es la base de la comunicación. No hay paredes rígidas ni fronteras impositivas. Las barreras son vibracionales. El alma va hasta donde su luz permite. Por eso el progreso espiritual no depende de castigo o privilegio, sino de conquista interna. Cada paso rumbo a la luz exige esfuerzo, humildad y transformación. Nadie nos carga en brazos para siempre. El plano superior educa, ampara y guía, pero el camino es recorrido con las propias elecciones. Una de las revelaciones más conmovedoras describe el momento en que el alma reencuentra a aquellos que partieron antes. Familiares, amigos, compañeros de otras vidas, todos se tornan faros de acogida cuando la afinidad espiritual lo permite. El reencuentro no acontece por deseo egoísta, sino por merecimiento vibracional. Cuando hay amor verdadero, él actúa como un imán entre dimensiones. Ese momento es profundamente emocionante. Muchos espíritus relatan sentir un abrazo que no es físico, pero tan intenso que parece disolver todo el dolor. Lágrimas espirituales escurren, no de sufrimiento, sino de reconocimiento, perdón y alegría. Es como si, en aquel instante, el alma se acordase de quién realmente es. Aún así, ni todos experimentan ese reencuentro de inmediato. Algunas almas necesitan pasar por un periodo de reeducación, aprendizaje y reflexión antes de merecer ese contacto. Eso no es punición, sino una forma de preparar al espíritu para no repetir los errores del pasado. El reencuentro espiritual, cuando ocurre, tiene un propósito elevado: fortalecer lazos evolutivos, curar heridas antiguas y reafirmar compromisos asumidos antes incluso de la encarnación. Al final, estamos todos en constante proceso de aprendizaje. La vida después de la muerte no es un punto final, sino una continuación clara, lúcida y profundamente reveladora de lo que somos en esencia. Un aspecto muchas veces olvidado, pero revelado con claridad por medio de las comunicaciones espirituales, es el papel del pensamiento después del desencarne. En el plano espiritual, pensar es crear. La mente se torna la principal herramienta de expresión y construcción. Por eso, espíritus con pensamientos elevados construyen en torno de sí ambientes de luz, mientras que aquellos presos a la rabia, culpa o vicios permanecen en paisajes sombríos, creados por su propia energía mental. No es castigo divino, es ley natural. La vibración mental modela la realidad en que el espíritu habita. Por eso, el autoconocimiento y la disciplina mental mientras encarnados son fundamentales.
El alma que aprendió a dominar sus impulsos aquí encuentra más facilidad para orientarse allá. Hay también el fenómeno de la conciencia expandida. Justo después de la muerte, muchas almas pasan por una especie de revisión panorámica de la vida. No como una película pasiva, sino como una vivencia intensa, donde cada acción es sentida por el impacto que causó en los otros, el dolor que provocamos, el amor que inspiramos, todo es experimentado como si fuéramos el otro. Esa revisión no viene para punir, sino para enseñar. Es como si el espíritu comprendiese, de forma profunda, las consecuencias de cada elección, y esa conciencia despierta una nueva forma de responsabilidad. Muchos, en ese momento, sienten un impulso sincero de reparación, de querer volver a la tierra para hacer diferente. Ese deseo, cuando genuino, es lo que inicia la preparación para una futura reencarnación. Ni todos reencarnan inmediatamente. Algunas almas permanecen por largos periodos en el plano espiritual, estudiando, sirviendo o recuperándose. El tiempo entre una vida y otra es determinado por múltiples factores: aprendizaje necesario, compromisos asumidos, necesidad de rescate o misión a ser cumplida. Reencarnar es un acto sagrado, planeado con cuidado, nunca un castigo. Antes de retornar a la tierra, el alma participa de encuentros con mentores espirituales. Juntos analizan posibilidades, trazan caminos y definen las lecciones que deberán ser enfrentadas. La elección de la familia, del local de nacimiento, de los desafíos e incluso de los dolores es hecha con lucidez. Nada es aleatorio. El sufrimiento en la tierra, cuando comprendido, deja de ser dolor ciego y pasa a ser herramienta de crecimiento. Muchos cuestionan por qué no recordamos de todo eso al nacer, y la respuesta es tan simple como profunda. El olvido temporal es una bendición. Si recordásemos de todo, sería difícil vivir con ligereza. La memoria espiritual, cuando es accedida con madurez, vuelve naturalmente, sea por intuiciones, sueños o encuentros marcantes. Existen momentos en la vida en que sentimos una conexión inexplicable con alguien o con un lugar. A veces es apenas un sentimiento, una certeza interna que no se explica con lógica. Esos son fragmentos del alma manifestándose. La espiritualidad trabaja en silencio, respetando nuestro tiempo y libre albedrío, y, incluso sin recordar, somos guiados constantemente. Pero hay también aquellos que resisten a todo eso. Espíritus que, al desencarnar, niegan la propia muerte, se rehúsan a aceptar la nueva realidad y permanecen presos a la materia. Eso acontece con frecuencia en casos de muertes repentinas, materialismo extremo o vicios profundos. Esos espíritus pueden vagar por un tiempo, confundidos, intentando interactuar con los vivos, sin entender por qué no son oídos. Es un estado de perturbación que solo se deshace con el auxilio de preces, vibraciones de amor y muchas veces con la acción directa de espíritus socorristas. El dolor mayor de esos seres no es el castigo, sino el vacío de no comprender dónde están. Por eso, la importancia de la preparación espiritual en vida. Ella no evita la muerte, pero ilumina el camino después de ella. En muchas descripciones espirituales, es citado que el despertar completo del alma solo ocurre cuando ella acepta su nueva condición. La aceptación es un acto de liberación. Mientras el espíritu se aferra a lo que perdió, casa, cuerpo, posesiones, estatus, él permanece en sufrimiento. Pero cuando suelta, cuando reconoce que la vida continúa de forma aún más rica y profunda, se inicia una verdadera expansión de conciencia. Es en ese punto que muchos perciben el valor de lo que antes ignoraban. Los afectos sinceros, los gestos de bondad, los momentos de silencio con Dios. Aquello que era invisible se torna precioso. Y entonces el alma comienza a prepararse para algo aún más grandioso, su reintegración con el plano mayor, donde el amor es el único lenguaje posible. Hay relatos impresionantes sobre los espíritus que, después de ese periodo de reajuste, se colocan al servicio del bien.
Ellos se tornan auxiliares en las colonias espirituales, acogiendo otros desencarnados, orientando recién llegados o incluso acompañando misiones en la tierra. Son como mensajeros invisibles que nos inspiran, nos protegen y nos intuyen sin que percibamos. Muchos de esos espíritus ya fueron nuestros parientes, amigos o incluso desconocidos que, por afinidad espiritual, se aproximan de nosotros. Trabajar en el plano espiritual no es una obligación, sino un privilegio. Es la oportunidad de retribuir el amor recibido. Y como fue revelado en tantos mensajes, el servicio al prójimo es una de las formas más rápidas de ascensión espiritual. Pero ni todo es inmediato. Algunos espíritus permanecen presos a ilusiones por mucho tiempo. Se apegan a creencias rígidas, niegan las evidencias del nuevo mundo que los cerca, se rehúsan a oír a los mentores que se aproximan. Esas almas sufren no por castigo, sino por elección inconsciente. El plano espiritual respeta profundamente el libre albedrío. Nadie es forzado a despertar. Pero el tiempo, aunque diferente del nuestro, invita a todos al progreso. En algún momento, el amor toca incluso los corazones más endurecidos. Puede llevar años, décadas o siglos, pero siempre hay esperanza. Ese es uno de los mensajes más constantes de las obras mediúmnicas. Ningún dolor es eterno, y todo espíritu carga en sí la semilla de la luz. En uno de los relatos más conmovedores recibidos por psicografía, un espíritu describió la experiencia de reencontrar a sí mismo después de un largo periodo de perturbación. Dijo que fue como salir de una pesadilla y respirar por primera vez. Sintió vergüenza por haber resistido tanto, pero fue acogido con ternura por entidades que nunca lo abandonaron. Esas historias no son para asustar, sino para preparar. Ellas nos muestran que, cuanto más cultivemos el amor, el perdón y la humildad aquí, más fácil será nuestro pasaje y adaptación en el más allá. La vida espiritual no exige perfección, sino intención sincera. Pequeños gestos de bondad son luces que pavimentan el camino para el otro lado. Es en ese punto que la comprensión sobre la reencarnación gana fuerza. Al entender que el alma es eterna y que cada existencia es una etapa de su desarrollo, todo cambia. Los dolores ganan sentido. Las pérdidas dejan de ser definitivas, y el miedo de la muerte se transforma en respeto por la transición. Vivir pasa a ser un acto de construcción espiritual, no apenas de sobrevivencia material. Cuando miramos para la vida con esa conciencia, pasamos a elegir con más sabiduría, a hablar con más compasión y a amar con más profundidad. La muerte, entonces, deja de ser un fin temido y se torna un puente para el próximo capítulo de nuestra jornada eterna. Muchas almas, al comprender esa secuencia de vidas, comienzan a recordar fragmentos de otras existencias. Esos recuerdos no surgen como películas completas, sino como intuiciones, imágenes sueltas, sensaciones fuertes delante de personas o lugares. La espiritualidad explica que esas memorias emergen cuando el espíritu está preparado para lidiar con ellas. No son dadas como curiosidad, sino como herramientas de aprendizaje. Recordar vidas pasadas es una invitación a la responsabilidad, pues muestra que cosechamos lo que plantamos, no como punición, sino como una ley perfecta de causa y efecto. Eso nos enseña que perdonar no es apenas liberar al otro, sino limpiar el propio camino para que el alma pueda avanzar con ligereza. En el plano espiritual, ese aprendizaje se profundiza. Muchos espíritus estudian sus vidas anteriores con la ayuda de mentores. A través de recursos que aún no comprendemos totalmente, ellos acceden a registros vibracionales que muestran no solo lo que vivieron, sino lo que sintieron, causaron y dejaron de realizar. Esa inmersión interior es transformadora. Algunos lloran de arrepentimiento, otros se llenan de esperanza. Lo más importante es que, allí, el espíritu entiende el poder que tiene. No somos víctimas de un destino ciego, somos coautores de nuestra evolución. Cada actitud, por menor que parezca, deja marcas en el tejido sutil de la existencia, y es por medio de esas marcas que trazamos los contornos de nuestro próximo camino. Hay también el momento en que el alma,
es invitada a participar del planeamiento de su futura encarnación. Ese es uno de los aspectos más impresionantes revelados por las obras mediúmnicas. El espíritu no es lanzado al azar en la tierra. Él participa de la elección de los desafíos, de las pruebas e incluso de las dificultades que irá a enfrentar. Eso no significa que todo está predestinado, sino que hay un libreto básico, con espacio para elecciones y aprendizajes. El sufrimiento, cuando es visto de esa perspectiva, gana una nueva dimensión. Pasa a ser una oportunidad de crecer, de rescatar, de purificar y, más importante, de amar. Porque amar, al final de cuentas, es lo que realmente nos libera. Muchas almas, al saber que volverán a la tierra, sienten miedo. Reencarnar es como sumergir nuevamente en un mar de incertidumbres, donde la memoria será apagada y los sentidos limitados. Pero también hay entusiasmo, la chance de recomenzar, de intentar de nuevo, de reparar errores, de hacer diferente. El espíritu entiende que, por más difícil que la jornada terrena sea, ella es sagrada. Cada experiencia, cada dolor y cada alegría es una herramienta que lo impulsa rumbo a la plenitud. La encarnación es vista, del lado de allá, como una bendición rara. Por eso, muchos espíritus se preparan con dedicación, estudian, oran, entrenan sus emociones antes de descender a la materia. Cuando llegan a la tierra, traen en lo íntimo la misión de vivir con más amor. Ese conocimiento, aunque revelador, aún es ignorado por gran parte de la humanidad. Vivimos como si fuéramos apenas cuerpo, como si todo terminase en el último suspiro. Esa visión limitada genera miedo, angustia y un vacío existencial profundo. Pero cuando comprendemos que somos espíritus eternos en pasaje por una escuela llamada tierra, todo se transforma. La prisa da lugar a la paciencia. El rencor cede espacio al perdón. La competencia es sustituida por la cooperación, y la vida gana color, sentido y propósito. No es preciso tener mediumnidad para sentir eso. Basta silencio, voluntad sincera de entender y apertura para lo invisible. El mundo espiritual está más cerca de lo que imaginamos. El propio Chico Xavier reveló que incluso después de la muerte, el alma conserva su personalidad, su forma de pensar y sus sentimientos más íntimos. La transformación no es automática. Muchos creen que basta morir para tornarse un ser iluminado, pero no es así. El cambio real depende de lo que se cultivó en vida. La muerte apenas revela lo que estaba escondido bajo las máscaras sociales. Por eso, Chico insistía tanto en la importancia de vivir con simplicidad, compasión y propósito. Él decía que el alma carga en la vibración todo aquello que ofreció al mundo, sea luz, sea sombra. Y es con base en esa energía que se inicia el trayecto por los planos sutiles, como si cada espíritu cargase un mapa invisible diseñado por sus elecciones. En varias de sus psicografías, él describió que existen múltiples esferas en el mundo espiritual, cada una con su vibración específica. No se trata de un cielo y un infierno, sino de estados de conciencia. Espíritus que vibran en el miedo, en la envidia o en la arrogancia permanecen en regiones densas y confusas. Ya aquellos que cultivaron la fe, el trabajo en el bien y la resignación amorosa se elevan a zonas de mayor luminosidad. Las leyes que rigen ese plano son simples, pero infalibles. Y cuanto más el espíritu comprende eso, más se compromete con su evolución. Chico nunca habló en castigo eterno, sino en aprendizaje continuo. Para él, todo dolor tiene un sentido. Y toda alma, tarde o temprano, encontrará su camino de vuelta a la luz. Otro punto que él hacía cuestión de destacar era el valor de la prece, no como repetición vacía, sino como puente viva entre dimensiones. La oración, según sus palabras, es un llamado silencioso que sube a los planos superiores e invita a los espíritus de luz a aproximarse. Muchas veces, un simple pensamiento de amor enviado a un ser querido que ya partió se transforma en bálsamo en el plano espiritual. La vibración de la prece rompe barreras y disuelve distancias. Hay relatos de espíritus
que despertaron de estados profundos de perturbación después de recibir oraciones sinceras. Y eso muestra que, incluso separados por dimensiones, continuamos interligados. El amor verdadero no conoce fronteras. Además de eso, Chico también compartió, en momentos raros, visiones de esferas superiores, lugares de luz intensa, donde la paz no es apenas sentida sino vivida. En esas regiones los espíritus ya no precisan reencarnar, a no ser por misión. Viven en comunión con conciencias elevadas, participan de la armonía del universo e irradian energía curativa para los mundos en transición. Pocos acceden a esos planos, pero todos, en esencia, caminan en esa dirección. Él decía que el destino del alma humana es la luz, incluso que ella demore milenios para alcanzarla, y que Dios, en su infinita paciencia, jamás desiste de una de sus criaturas. Cada error es apenas un desvío momentáneo en un camino que tarde o temprano nos lleva de vuelta al Creador. Esas revelaciones, que parecían distantes, ganan nueva fuerza cuando reconocemos las señales a nuestro alrededor. Intuiciones repentinas, sueños lúcidos, sensaciones de presencia. Todo eso puede ser manifestación del plano espiritual intentando comunicarse con nosotros. Chico decía que la mediumnidad no era privilegio de pocos, sino una facultad natural del espíritu. Todos somos, en mayor o menor grado, canales de lo invisible, y cuanto más afinamos nuestra sintonía con el bien, más claro se torna ese diálogo sutil. La vida después de la muerte deja de ser un misterio y pasa a ser una continuación coherente de nuestra esencia. Y es en ese punto que comprender la muerte se torna, en verdad, un camino para entender la vida. En su misión, Chico Xavier también nos alertó para la importancia de cultivar la paz interior aún en vida. Él decía que no debemos esperar la muerte para buscar la luz, pues el plano espiritual apenas amplía aquello que ya somos. Vivir en conflicto constante, con rencor o vanidad, nos aprisiona en círculos mentales difíciles de romper después del desencarne. Por eso el trabajo interior precisa comenzar ahora. El perdón, por ejemplo, es una llave esencial. Al perdonar, liberamos no solo al otro, sino también a nosotros mismos de las amarras vibracionales que nos impiden de seguir. Y esa liberación tiene impacto directo en la calidad de nuestra travesía espiritual. El alma leve atraviesa con más conciencia, el alma pesada con más dolor. Muchos relatos espirituales describen que, al llegar a las colonias del bien, el espíritu pasa por un periodo de educación moral y emocional. Allá, él participa de encuentros fraternos, cursos sobre el universo, la ley de causa y efecto, e incluso revisiones sobre su jornada reencarnatoria. Todo es hecho con profundo respeto y amor. No hay acusación sino orientación. Uno de los mayores aprendizajes que esos espíritus relatan es percibir que no estaban solos durante la vida terrena. Muchos momentos de intuición, protección o confort vinieron de entidades que los acompañaban silenciosamente. Saber de eso transforma la forma como miramos para la vida. Lo invisible nunca dejó de estar presente, apenas olvidamos de sentir. Chico compartía que la preparación espiritual verdadera no exige rituales complejos o sacrificios extremos. Lo que cuenta es la intención, la práctica diaria del bien, la honestidad delante de la propia conciencia. Él creía en la fuerza del ejemplo silencioso, aquel que ayuda sin ostentar, que consuela sin mostrarse, que perdona sin exigir nada a cambio. Son esos gestos discretos que se tornan luz en el plano espiritual. Y según sus palabras, es esa luz que guiará al espíritu en la travesía después de la muerte. No es cuanto sabemos, sino cuanto amamos que define el nivel de conciencia que atingimos, y cuando comprendemos eso, la búsqueda por la espiritualidad se torna algo natural, vivo y presente en cada actitud. Otra revelación poderosa de sus mensajes es el papel de los lazos espirituales. Las almas que se reencuentran en la tierra generalmente comparten vínculos antiguos, compromisos asumidos en vidas anteriores. Familias, parejas, amistades, todo eso es expresión de una red espiritual compleja y profundamente conectada.
Incluso los desafectos son, muchas veces, espíritus hermanos intentando resolver antiguos conflictos. Cuando comprendemos eso, la vida deja de ser un campo de batalla y se transforma en un terreno de reconciliación. El perdón, el amor y la empatía dejan de ser virtudes idealizadas y pasan a ser instrumentos reales de liberación, porque, al final de cuentas, todos estamos intentando volver a la misma casa, y es justamente esa casa que Chico Xavier tanto describió, un lugar de paz, donde el espíritu siente que pertenece, donde no hay miedo ni soledad, apenas amor en su forma más pura. Ese destino no está reservado a pocos. Está al alcance de todos aquellos que eligen recorrer el camino del bien, incluso que en pasos pequeños. El plano espiritual no exige perfección, sino sinceridad, y es por eso que los mensajes dejados por él continúan a ecoar con tanta fuerza. Ellas nos recuerdan de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde estamos yendo. Son mapas vivos, escritos con el corazón, que apuntan para el mismo punto de partida y de llegada, el amor universal que nos creó. Al comprender ese ciclo, vida, muerte y renacimiento, pasamos a encarar los desafíos del día a día con más serenidad. Las dificultades dejan de parecer injusticias y se tornan escalones para el crecimiento espiritual. Chico Xavier decía que no estamos en la tierra de paseo, sino en misión. Cada dolor tiene una enseñanza oculta, cada encuentro una razón más profunda. Cuando nos sintonizamos con esa verdad, la vida se revela como un grande laboratorio de experiencias para el alma. Nada es por acaso, ni las pérdidas, ni los silencios, ni los reencuentros. Todo tiene un tiempo, un ritmo, una sabiduría mayor guiando los bastidores de nuestra existencia, y eso nos da coraje para continuar. Él también alertaba que el apego excesivo a la materia es uno de los grandes obstáculos a la elevación espiritual. No se trata de rechazar los bienes terrenales, sino de no tornarse esclavo de ellos. Cuando el corazón está preso al dinero, al estatus o al control, el espíritu se aparta de su propia esencia. La muerte, en ese caso, puede tornarse una ruptura dolorosa. Por eso, él siempre aconsejaba la práctica del desapego consciente, usar lo que se tiene con gratitud, compartir cuando posible y confiar que lo esencial no puede ser comprado, apenas cultivado. La verdadera riqueza, según sus palabras, está en las virtudes del alma. Y son ellas que pesan en el momento de la travesía espiritual, no los títulos ni las posesiones. Un punto muy sensible abordado en sus mensajes dice respecto a las muertes repentinas. Muchas personas parten sin aviso, sin preparación consciente. En esas situaciones, el impacto puede ser mayor, pero el amparo también es inmediato. La espiritualidad, según él, jamás abandona a un espíritu sorprendido por la partida. Socorristas espirituales se aproximan, suavizan el desprendimiento y conducen al alma con cuidado. Hay confusión en los primeros momentos, es verdad, pero luego el espíritu comienza a percibir que está siendo guiado. Muchas veces, la presencia de seres queridos desencarnados sirve como puente de confort. El dolor de la separación, tanto para quien va cuanto para quien se queda, es acogido con compasión en el plano invisible. Chico también hablaba de la importancia de los pensamientos en el momento de la muerte. Según él, los últimos sentimientos e ideas que ocupan la mente moldean el primer paisaje espiritual. Por eso, morir en paz, con gratitud, fe y aceptación, favorece un despertar más armonioso. No significa que solo los buenos tendrán un buen pasaje, sino que el estado mental influencia la transición. Eso refuerza el valor de cultivar pensamientos elevados en vida, de entrenar al alma para vibrar en el bien incluso en los momentos difíciles. El espíritu que se habitúa a la oración, a la reflexión y a la confianza en lo divino, carga consigo una armadura de luz que lo protegerá en el momento más delicado de la jornada, la hora de la partida. Y para aquellos que temen a la muerte, él siempre decía: no tengas miedo. La muerte es solo una puerta, y del otro lado hay manos extendidas, corazones que te esperan, luz que nunca se apaga.
Esas palabras no son poesía. Son testimonios vivos de alguien que vio más allá, que sintió la eternidad pulsando en las entrelíneas de la existencia. Cuando escuchamos eso, con el corazón abierto, algo cambia en nosotros. El miedo se transforma en reverencia. La angustia cede espacio a la esperanza. Y la vida, con todas sus imperfecciones, pasa a ser vista como una dádiva, un campo de entrenamiento para el espíritu que un día volverá para casa, más maduro, más consciente, más próximo del amor que todo creó. En el silencio de las madrugadas en que escribía, Chico Xavier muchas veces lloraba delante de las revelaciones que recibía. No por miedo, sino por compasión. Él sabía que muchos corazones aún vivían distantes de esas verdades, presos al miedo, a la culpa, a la descreencia. Y por eso dedicó cada segundo de su misión a llevar consuelo. Sus libros, cartas y palabras son más que registros espirituales, son puentes de esperanza entre dos mundos. Él no deseaba convencer, sino tocar. Sabía que el alma reconoce aquello que es verdadero, incluso cuando la mente resiste. Y así, con la humildad de los grandes, sin imponer nada, apenas sirviendo, él entregó al mundo un mapa detallado de la vida después de la muerte, no para asustar, sino para liberar. Muchos que hoy oyen esos mensajes sienten una extraña familiaridad. Es como si algo adormecido dentro del pecho comenzase a despertar. La verdad espiritual no precisa de pruebas externas. Ella vibra, resuena, emociona. Cuando oímos sobre el plano espiritual con ojos del alma, es como si recordásemos algo que nunca deberíamos haber olvidado. Y esa es la grande invitación: recordar. Recordar que somos más que un cuerpo, más que una historia o una profesión. Somos conciencias eternas, en constante aprendizaje, envueltas por el amor divino que nos guía con paciencia infinita. Y esa recordación transforma, hace con que cada paso en esta vida gane más valor, más cuidado, más sentido. Es por eso que comprender lo que nos espera del otro lado no es curiosidad ociosa, es sabiduría. Saber lo que nos aguarda cambia la forma como vivimos, nos deja más atentos a lo que realmente importa. Hacemos elecciones más conscientes, cultivamos relaciones con más ternura, lidiamos con las pérdidas con más fe. Cuando entendemos que la muerte no es el fin, sino el retorno, pasamos a vivir como quien se prepara para reencontrar el hogar. Y eso no tiene nada de triste, al contrario, es un alivio, porque incluso en las tempestades de la vida sabemos que hay un puerto seguro esperando por nosotros, y esa certeza calma el corazón, aclara los pensamientos e ilumina la jornada. Chico Xavier nunca buscó fama o reconocimiento. Él era apenas un instrumento, y gustaba de repetir eso con firmeza, pero su misión tocó millones porque su verdad era sentida. Él habló de cosas que muchos evitan, pero con tanta dulzura y respeto que incluso el miedo se callaba. Su visión de la vida después de la muerte no era distante o impersonal, era un relato vivido, sentido, transmitido con lágrimas, fe y certeza. Y al sumergirnos en esas revelaciones, no estamos apenas aprendiendo sobre el más allá, estamos siendo invitados a vivir mejor aquí, porque todo lo que hacemos ahora construye el camino que recorreremos después, y el tiempo para plantar luz es siempre el ahora. Si usted sintió que algo dentro de usted fue tocado por esas palabras, entonces ese mensaje cumplió su propósito, porque ella no vino apenas a informar, vino a recordar. Recordar que usted no está solo, que hay un sentido para todo y que existe una luz esperándolo del otro lado de la jornada. Una luz que nunca se apaga, que acoge, que entiende, que ama. Y si eso te tocó, comparte. Alguien a su alrededor también puede estar buscando consuelo, respuestas o apenas una chispa de esperanza. Y tal vez sea por medio de usted que ese mensaje va a llegar, que la paz, la serenidad y el amor que fluyen del mundo invisible encuentren morada en su corazón, hoy y siempre.